que gracias por venir a la presentación del libro que nos ha regalado Isabel. Y además digo regalado porque es verdad que nos regala un libro que no es una historia, sino que son 32 historias, pero que breves, pero a la vez muy intensas y llenas además de cientos de microhistorias. Yo he ido descubriendo en cada uno de los relatos, aun siendo breves, muchas pequeñas historias que se mezclan. Al menos que no se indica nada que sean historias vividas en primera persona. Seguramente hay muchas cosas, y ahora diré algo de lo que ella tiene de experiencia vital, por supuesto, pero no es un libro que diga esto lo he vivido yo tal cual aquí aparece, pero sí que se reconoce a Isabel en muchas cuestiones que incluye en los relatos del libro. Yo por lo menos la he descubierto. Aparece el famoso molino de arriba mencionado una vez, aparece su pasión por las iglesias, ¿verdad? También por los castillos, por los mercadillos, todas esas cosas que le gusta visitar y a las que nos lleva más de uno de vez en cuando, a visitar iglesias y castillos y mercadillos, ¿verdad? Los relatos están llenos de descripciones que a mí me parecen magníficas y muy detalladas, y quiero brevemente, porque le he pedido permiso para poder hablar, leer un poquito el libro. Quiero contaros trasladaros dos pequeños ejemplos, ¿no? Dice en una de las historias, y no os diré cuál, porque así tendréis que descubrir dónde está, dice: algo barrunté, mi corazón sabía que algo no iba bien, y la seguí de lejos por el camino de Robledillo. Las cabras bajaron hacia el río a la altura de los arcos, seguí su estela, arañándome con jaras y brezos, caminando a ratos por el agua. Llegué hasta un claro donde el arroyo trazaba una curva, cortando la sierra en dos, un margen abrupto, geométrico y oscuro, el otro boscoso, soleado y suave, salpicado de rocas puntiagudas que pugnaban con los robles por herir un cielo azul despejado. Entre el bosque y el río, un pequeño claro salpicado de flores acunaba el sueño de una pareja que, rendida por la pasión, se abrazaba en una fusión que solo el amor hace posible. No podían percibir el rencor que el agua arrastraba. Juana sonreía como ahora. Fijaros en qué poco trozo, en qué párrafo nos ha contado tantas cosas. Yo, por lo menos, me parece que es una descripción muy rica. Y me voy a otro capítulo entero sobre, bueno, no sé si su inicial espacio profesional, pero está dedicado a los funcionarios de la Administración Educativa. Capítulo que os recomiendo porque además tiene algunas cosillas muy interesantes. Una de ellas, que además está en el libro en varios sitios, es esos toques de humor que quienes la conocemos sabemos que tiene y de la manera que los tiene, ¿no? En ese capítulo, una cuestión muy breve, que veréis, dice: mira, Teresa, estoy hasta el moño de tener que hacer de su madre. Si es una inepta, que se la lleven al archivo o donde les dé la gana, pero tener que hacer mi trabajo y vigilar el suyo me tiene harta. Revisando la mesa de Celia, Teresa dice: ayer lo tenía aquí, Huete Sánchez, tal vez lo haya archivado. Está hablando de un expediente. Y dice Julia, levantándose y revisando el archivo, caja HU, aquí no está, ¿ahora qué? Se queda quieta, mirando a Teresa, revuelve los cajones de Celia. De repente sale corriendo. Coge el archivador marcado con las letras GU y grita: volé, ¿lo encontraste? Estaba archivado, ¿verdad? Sí, claro, con la G de huevos. Esto es el colmo, a eso se le llama archivar de oído. Un día nos va a volver locas. Y en la 7, al principio del libro, una página 7, tiene uno de esos golpes que está justo en el inicio, de esos golpes que quienes conocéis a Isabel lo vais a ver por qué he señalado esto. Dice: ¿vas a tardar mucho? Recuerda que a Paco no le gusta esperar para cenar. Eso tiene fácil arreglo, que no espere, dijo en tono tranquilo. Esas son las frases de Isabel, ¿verdad que sí? No hay ningún problema, que no espere. Bueno, con las descripciones y con los datos que incluyen los relatos, además de construirlos muy bien, nos demuestra
el amplio conocimiento que posee en muchos terrenos y sus preferencias. Yo reconozco que la he leído mucho, nos hemos leído mucho en educación. Fuera de educación no, y me ha sorprendido gratamente, y mira que es difícil que a estas alturas, después de conocer a una persona, pero bueno, es verdad que todos nos conocemos hasta donde nos conocemos, así que a mí me ha sorprendido muy gratamente, pero en algunas cosas aparece lo que sabe y sus preferencias, porque en el libro están sus preferencias. Por ejemplo, en una de las cuestiones que se nota que tiene un dominio mucho más allá de lo que es el ámbito educativo, porque aunque ella no lo diga, es historiadora y estas cosas pues aparecen, dice, están hablando varias personas, no os cuento de qué, porque para eso mejor que leáis el libro, pero dice, ¿de dónde eres? Dice, soy malinqué, del interior de Guinea, y tú, Yoruba, de Ifa, contestó. Los fulani dicen que Yoruba quiere decir astuto y que sois una gran nación. En un momento nos acaba de contar rápidamente la relación o cómo esas tres personas pertenecen a tres tribus diferentes, ¿verdad?, del continente africano, y que para la mayoría de nosotros son desconocidas. Bueno, quizás la de malinqué, si utilizamos la acepción más castellanizada, que es los mandinga, ¿no? Los mandinga. Y por los mandinga yo creo que lo hemos oído alguna vez más en alguna película, pero por los malinqué no. Bueno, la protagonista es ella, así que yo quiero ir terminando. Entre las cuestiones que se ven repetidas, porque algunas cosas sí que las repite, aunque los relatos cada uno es distinto al otro, hay una que a mí me ha llamado mucho la atención. Ya nos dirá luego, porque la voy a hacer alguna pregunta, si quiere, los motivos. Si se encuentra la digitalina. La digitalina, que es un medicamento que se utiliza para, parece ser, lo he tenido que buscar, yo no lo sabía, o sea que no, para las afecciones cardíacas, pero que en determinadas dosis es un veneno. Entonces, bueno, aparece varias veces, no sé si es una obsesión o no, pero ahora nos lo contará. Y es verdad que, por ejemplo, para concluir, os diré que también he descubierto que en el libro nos dice por qué escribe, las razones que tiene para escribir. No los pone, no lo dice en primera persona, sino que se lo traslada a otros personajes, pero dice, ¿y cómo le ha dado usted por escribir?, preguntó, dice, no sé, dijo con sencillez, tal vez sea una forma de huir de la abstracción matemática o del pragmatismo que rodea mi profesión, o acaso solo una técnica para pensar, para reflexionar sobre el mundo, que yo creo que van por ahí los tiros, ¿no? Bueno, para mí ha sido, lo digo de verdad, un regalo poder leer a mi compañera Isabel desde una óptica diferente. Es un libro muy bonito, de verdad, no es porque lo haya escrito ella, sino porque lo es. Y además, como digo, me ha gustado mucho leerla en algo que no es un texto de educación. A mí me quedan dos cosas pendientes. Una, volver a leer el libro, porque es de los pocos libros que he leído que nada más terminarlo tengo ganas de volverlo a leer. No es habitual, y a mí sí me gustaría y lo volveré a leer. Y luego esperar impaciente a comprar el segundo, porque espero que haya más. Y ahora es tu turno, pero antes voy a hacer 4 preguntas y si quieres las respondes y si no, no. ¿Por qué este libro de relatos? ¿Por qué o para quién los escribiste? Si tienes ya relatos para un segundo libro, porque a mí me gustaría que tuviera continuación. Y la última, ¿en qué piensas cuando recuerdas la digitalina? ¿En qué o en quién? ¿En qué o en quién? Cuando yo me entusiasmo por el campo, pues me da por reconocer especies y me aficiono al tema de las especies, sobre todo las flores, las plantas, tal. Y entre esas plantas encuentro una que es el digital, que es absolutamente frecuente, que todos habréis visto en el campo, porque es una campánula color, generalmente las hay de otros tonos, pero generalmente de un rosa muy fuerte. Empiezas a indagar de cuáles pueden ser los usos, de si se puede comer, si se puede tomar en infusión, para qué sirve, y descubres que es una planta que se utiliza las farmacéuticas la utilizan, es la única que hasta ahora yo conozco que no se ha podido todavía sintetizar en
laboratorio, y que en la cantidad adecuada es muy útil para afecciones cardíacas, pero esa cantidad varía según la afección y según la persona. De manera que si te pasas, pues el efecto es justamente el contrario, puede ser un veneno y te puede quitar de en medio. Entonces, esto enlaza con otra de las preguntas. El por qué se escribe, pues es verdad, escribes, yo empecé escribiendo cuentos para mis hijas, que es lo que todos hemos hecho cuando hemos tenido niños, pues hemos inventado historias y luego, bueno, pues dices, pues las voy a pasar. El siguiente paso, lógicamente, es que ya le coges la afición a esto del papel, entonces era papel, ahora es ordenador, y... Pero seguro que sigues en papel. Sí, pero bueno, cada vez menos, porque el ordenador, la verdad es que tiene unas ventajas evidentes, ¿no? Sobre todo al corregir, etcétera. Al guardar, pues yo soy muy desastre y pierdo luego los papeles y tal. Y entonces, pues ya das el paso a escribir otras cosas, y cuando das ese paso, te das cuenta de que eso te está sirviendo para muchísimas cosas, ¿no? Te está sirviendo para plantearte problemas, para resolver problemas, para meditar sobre lo que te rodea, para meditar sobre el mundo. Es al mismo tiempo también un efecto catártico, ¿no? Y te sirve para quitarte también muchos malos rollos. De hecho, pues cuando yo digo que por las noches a mí me pasa lo que a Charo, me relaja mucho ver muertos, que quiero explicarme lo de los muertos. Sí, explícalo, porque sí, de la digitalina, los muertos. Claro, pues al cabo del día vas acumulando muchísimas tensiones, ¿no? Yo todavía no me ha dado por matar a nadie, pero solo de forma directa, ¿no? En la realidad, pero en la ficción me he cargado lo que no está en los papeles. Entonces, claro, si por la noche tú te pones pues un Bonds, un CSI, un no sé qué de estos que te matan 7-8, si te duermes no importa porque te siguen matando cuando te has despertado y tal, pues vas quitando tensiones, y al día siguiente pues incluso pues te has de alguna manera reconciliado con la humanidad, y vuelves a sonreír y vuelves a ir acumulando. Y esto es un poco lo mismo. Pues hay un relato en el que me dedico a cargarme vecinos. ¿Qué le vamos a hacer? Todos lo hemos deseado en algún momento, ¿no? Y bueno, pues no me los cargo en la realidad, pero sobre todo, y esto enlaza también pues con el título del libro, ¿no? Entre la noche y el día. Es una manera de representarte también y de meditar sobre la realidad. Y la realidad para mí es una cosa que no tiene contornos definidos, no es una realidad rotunda, ¿no? No existe el blanco y el negro, existen los tonos, y justamente en ese momento entre el día y la noche, las luces hacen que las cosas pierdan los contornos, pierdan la precisión, pierdan ese absoluto, y se convierten en algo pues que tiene muchos matices, todos los relatos habrás visto que tienen, todos no, pero casi todos tienen, y el otro día lo comentábamos cuando hablábamos en la radio, tienen una estructura como en V, ¿no? Empiezan de una manera bastante inquietante, o bajan, desarrollan la historia y vuelven a subir, y tienen un final muchas veces pues sorprendente, ¿no? Bueno, pues esto en realidad es como me funciona a mí también la cabeza, ¿no? Todo comienza con un dilema, con un problema sobre el que pues, te pones a meditar, intentas ver qué matices tiene, y finalmente resuelves ese dilema, pero en realidad has resuelto ese dilema creando otros. Con lo cual es un círculo vicioso, o sea, en cuanto que has resuelto un problema, seguro que te han surgido 2 o 3 más, ¿no? Y bueno, pues por eso tienen esa estructura. Yo tenía un compañero que decía, tú lo que pasa, no sé si me lo decía con buen tono o con mal tono,
la verdad. Pero me lo decía, me decía, tú lo que pasa es que eres una escéptica. Y bueno, me puse a pensar sobre ello y digo, ¿por qué pasa eso? Porque es verdad que para mí la duda, el problema a resolver lo es todo. Y siempre genera otro. Y siempre genera otro. Pero bueno, eso ha sido más o menos el planteamiento de muchas de estas historias. ¿Tengo más historias? Sí, tengo más historias en publicar, sigo escribiendo. Insisto, tengo muchas por ahí perdidas, de eso que... ¿Cómo se ha llegado a publicar el libro? Pues por un encabezonamiento de mi marido. Porque yo es que no le he puesto realmente interés y si no llegase por él, pues seguramente no está. Porque me insistía muchísimo, de hecho podía haber estado publicado hace un año, en que los buscase, los corrigiese, los mandase, luego el título. Es que hay que ver con el título, por ponerle un título. Bueno, fue complejo porque además busqué títulos, eso que de alguna manera definiesen esa indefinición, ¿no? Ese mundo lleno de matices y bueno, luego me dice, y un subtítulo. Ahora que ya había dado con el título, ahora me viene con el subtítulo, bueno, ya. Entonces, digo, no, yo no quiero ponerle subtítulo. A mí es que estos relatos podías subtitular los relatos para la inquietud y el desasosiego. Bueno, pues es que, claro, lo de la inquietud vale, porque luego además las personas que escribimos tenemos muchas manías. O sea, algunos os creeréis que yo soy una persona más o menos normal, tal. No. No. Creo que no hay nadie que piense eso. Y después de esto menos, ¿no? Sí. Porque resulta pues que entre las manías que tenemos, por ejemplo, a mí, yo siempre estoy buscando la sonoridad de determinadas palabras. Las palabras tienen que sonarme bien, mal, dependiendo de para lo que las vaya a utilizar. Por ejemplo, odio las palabras que llevan R's. Sí, pero R's de estas fuertes, ¿no? No me gustan nada las palabras en las que se repite una vocal varias veces. Por ejemplo, desasosiego. Claro. Cuando terminas de decir desasosiego, estás totalmente desasosegado, ¿no? Entonces, claro, me dice, me produce inquietud y desasosiego. Digo, pues no sé cómo me has dejado. Así que el desasosiego lo quité, lo dejamos en relatos inquietantes. Pero bueno, estas son, ya te digo, manías que tenemos, ¿no? Y es verdad que tengo más, también es verdad que ahora pues estoy metida en otro tipo de historia que tiene que ver pues con la documentación, te lo comentaba. La documentación, tengo muchísima documentación recogida de mi tesina sobre la Inquisición en Sevilla. Es de una riqueza de personajes, de personas que son personas, no son personajes inventados, tan impresionante que le estoy dando vueltas y aparte de, bueno, pues de utilizarlo para hacer algo relacionado, algunos artículos de historia o algún libro de historia sobre este tema, con toda esa documentación, no aprovechar, que de hecho ya le ando dando vueltas, para escribir algún libro donde se recojan algunas de esas historias, ¿no? Y que son tremendamente interesantes y que es una manera mucho más divertida de contar también la historia, porque ese empeño que tienen los historiadores en contar las cosas de manera que sean tremendamente aburridas, que no le gusten a nadie y que encima a lo mejor hasta no te enteres. Que generen desasosiego. Un desasosiego, ándate, que desasosiego. Las palabras largas son una cosa espantosísima, ¿no? Pero bueno. Y más o menos yo creo que os he contado un poco lo que me has preguntado. Muchos de ellos son de hace ya tiempo, ¿no? Pero generalmente
Cuando me pongo a escribir ya la historia está. Empecemos por ahí. Es decir, uno va escribiendo mentalmente cuando va por la calle, cuando está en una reunión que no le interesa nada. Ese es el del capítulo de los asesinatos. Un pleno del consejo. Entonces, vamos a ver, por lo menos yo cuando me pongo a escribir ya la historia está prácticamente escrita en la cabeza, ¿no? Por supuesto, a mí me gusta elegir con detalle cómo empieza un relato. Entonces, las primeras frases, el primer párrafo, lo piensas en el autobús, en la calle. Hay quien dice no me has visto y no le he visto, o sea, no es porque no dejo de saludar porque no quiera, es que no le he visto, estoy en otra cosa. Ahora la cosa se complica mucho, el autobús no es buen sitio ahora mismo, ni el metro, para ir pensando en esa frase con la que quieres comenzar o esa frase que define exactamente lo que quieres decir. Al ser relatos cortos, además, hay que tener en cuenta que tienes en muy poco tiempo que decir mucho y con mucha precisión, y que además una frase puede cambiar totalmente el relato. Por lo tanto, hay que ser muy preciso. Y bueno, ahora es muy complicado ahora, ¿no? Porque en el autobús siempre encuentras al menos una persona, cuando no 3 o 4, y en el metro igual, hablando por el móvil. Y entonces, claro, a mí este es un relato que no he incluido en este Entonces pones la grabadora en este libro, las sí. Historias del móvil de los autobuses. Sí, pero claro, eso impide mucho poder hacer ese ejercicio. Y luego escribo mucho en la Puebla. En la Puebla, que no tengo que ver a nadie, que tengo tiempo, que tengo pues el espacio idóneo para ello. Pues ahí sí, ahí se con lápiz, porque en la Puebla la tinta no, escribo, frío, no. Escribo cuando escribo a mano, escribo generalmente, estos son manías, otra de las cosas que nos pasa a la gente cuando escribimos es que tenemos nuestras manías. Suelo escribir en papel reciclado, que es un poco amarillo, generalmente, o grisáceo, y que engancha muy bien, y compilo. Pero vamos, cada vez más es verdad que ya escribo en el ordenador, porque la ventaja de poder quitar, poner, suprimir, tal, pues es clarísima. Y ya te digo, cuando escribo, la historia ya está. La historia ya está. Y el título sale al final. Yo creo que los títulos de las historias los he sacado una vez también, las historias estaban escritas. Yo, al menos me ha parecido deducirlo así. Generalmente sí, otras veces sobre la marcha, pero generalmente sí. El título lo suelo elegir cuando la historia está terminada. No me gustan los títulos largos, habrás visto que los títulos son muy cortos, una palabra, y que intenta definir realmente cuál es el tema del cuento. Los libros que hay... Sí, aunque... pero por Amazon los podéis conseguir, por lo tanto no hay ningún problema. Lo conseguís por Amazon y yo estaré encantada de quedar con vosotros y dedicároslo con todo el cariño, o sea, y espero que os divierta. Sí, me ha llamado la atención que el libro no tiene una dedicatoria. Vamos a ver, el libro tiene una dedicatoria... ¿Camuflada? Camuflada. Anda. Vale. Porque cuando se hace la presentación de quién soy yo, que esto me han dicho tienes que hacerlo, y he dicho yo para qué, ¿no? ¿Y a quién le importa, no? Pues sí que he puesto un párrafo en el que, es que además, si luego me piden es que se era todo el día pidiendo. Entonces pongo, convencida defensora de la educación como instrumento de transformación, de igualdad y de mejora personal y social, ha dedicado gran parte de su vida a su defensa desde el tejido asociativo de padres y madres del alumnado FAPA Francisco Giner de los Ríos de Madrid y desde FETE-UGT. Y me parece que esa es la dedicatoria. Pues eso explica que no tenga una dedicatoria pues, de las típicas, ¿no?
a no sé quién, al mundo que me ha traído quebraderos de cabeza y desasosiego. Y desasosiego, mala, desasosiego, tiene lo suyo. Bueno, está bien, porque así tú, aparte de la dedicatoria que va a ir siempre pegada al libro, pues luego es la persona. Claro, claro. Hombre, vamos a ver, ¿cómo no voy a agradecer, pero eso ya se lo agradezco yo en privado, a mis hijas y a Antonio, el hecho de, bueno, pues, de ser como son, de estar conmigo a mi lado, de permitirme que les quite tiempo para estas cosas. Pero bueno, también es verdad que ese tiempo que me quitan yo creo que me hacen mejor, porque yo siempre he dicho que cuando estoy escribiendo, tanto cuando estoy escribiendo como cuando lo estoy haciendo mentalmente, soy mucho mejor persona, porque mientras que hago eso, aparte de representarme el mundo y de intentar, pues, de alguna manera mejorarlo, ¿no?, desde el momento en el que uno le da vueltas, también es verdad que no estoy urdiendo maldades, que es a lo que dedica la gente muchísimo tiempo. Pero si lo haces, pero luego las pones en papel. Sí, pero de ahí no han pasado. De ahí no han pasado. O sea, a mí me consuela saber eso, que cuando matas a alguien es en el libro, ¿no? Lo que dice ella. Hombre, yo no tengo pruebas de que haya matado físicamente, pero algunas veces hemos dicho vamos a alejarnos un poco porque hoy no está la cosa. No, yo lo de la tisana, de verdad os lo puedo prometer, que yo hubiera dado una tisana a alguno de mis vecinos, pues sin lugar a dudas. Y ya no te digo nada a algunos de los que me rodean, tanto en el trabajo como en... Bueno, una tisanita les venía, que no hay por qué llegar ahí. Vale. Todos portarnos bien. Se puede quedar en una diarrea sin más, ¿no?, que también tiene lo suyo. O sea, pues felicidades, Isabel. Pues muchas gracias amigos y amigas, amigos de mis hijas, porque bueno, pues todos los que estáis aquí sois amigos, estáis vendidos y bueno, estáis comprados. Y bueno, pues que de verdad que espero que disfrutéis con ello. Y si alguien se anima,